Una de las cosas más intrigantes de viajar es descubrir por qué las cosas son como son hoy. Desde secretos ocultos, hasta extraños fenómenos. A continuación le presentamos 16 datos sobre el mundo, que pueden parecer absurdas al principio, pero que en realidad se han demostrado como hechos reales. 1. Nieva en el desierto del Sahara. Se sabe que los desiertos tienen muy pocas precipitaciones, y si las precipitaciones son escasas, no serían las nevadas aún más raras. Pues bien, lo imposible ocurrió en 2018 y el desierto del Sahara se cubrió de un manto de nieve blanca. Sin embargo, la nieve solo duró un día antes de derretirse bajo el cálido sol. Aunque las temperaturas bajan hasta el punto de congelación por la noche, la falta de humedad hace casi imposible que se produzca nieve. La primera nevada registrada fue en 1979, una tormenta de nieve que duró media hora. 2. Solo hay 2 países en el mundo donde no existe la Coca-Cola. Puede que pienses que la Coca-Cola es algo que puedes encontrar en cualquier parte del mundo, pero estos 2 países han estado sometidos a embargos comerciales estadounidenses de larga duración: Corea del Norte desde 1950 y Cuba desde 1962. Aunque se dice que en Cuba ya se pueden encontrar en algunos comercios. Sin embargo, Corea del Norte ha fabricado su propio refresco de color oscuro. La llaman Ryongjin Cola o Cocoa Sparkling. Tiene el mismo envase rojo y la misma letra cursiva, pero tendrá el mismo gran sabor. 3. Sudán es el país con más pirámides del mundo, no Egipto. Egipto y pirámides son casi sinónimos, pero ¿sabías que también hay pirámides en Sudán? Nubia, una región de Sudán, tiene 255 pirámides, el doble de las de Egipto. Tras gobernar la 25ª dinastía de Egipto, los faraones nubios huyeron a Sudán y formaron el reino cushita, incorporando la cultura egipcia en su nueva ciudad. Las pirámides de Nubia no son tan visitadas como las de Egipto. 4. El arco iris más brillante de Colombia está en su río. Normalmente, el arco iris se encuentra en el cielo, pero el Caño Cristales, también conocido como el río de los 5 colores, brilla más que cualquier arco iris del cielo. Situado en el Parque Nacional Natural Serranía de la Macarena de Colombia, este impresionante río debe su belleza multicolor a la Macarenia clavijera, una planta que vive en el cauce. Lo mejor es visitarlo entre mayo y noviembre, cuando las hierbas del río florecen en amarillo, azul, verde y rojo. En esta época adquieren tonalidades más brillantes porque las aguas son menos profundas, lo que permite que la luz del sol llegue a las plantas. 5. El desierto del Sahara solía ser una selva tropical. Otra vez el Sahara. Créeme, este es extra genial. El desierto del Sahara es conocido por ser el más caluroso del mundo. Sin embargo, hace solo 6.000 años, esta tierra seca era una exuberante selva tropical con una espesa vegetación y altas precipitaciones. Aunque nosotros no hemos sido testigos del Sahara en pleno apogeo, las generaciones futuras podrían hacerlo. Si el mundo sobrevive los próximos 10.000 años, el mismo cambio constante en los patrones climáticos podría dejar al Sahara con un aspecto muy diferente. 6. Machu Picchu es una ciudad a prueba de terremotos. Esta antigua ciudad inca descansa sobre 2 líneas de falla en Perú. Eso significa que los terremotos eran eventos esperados. Así que, ¿cómo vivieron a través de ellos? De hecho, los incas crearon una brillante técnica de ingeniería llamada sillería, en la que las rocas se cortan para que encajen perfectamente entre sí sin mortero. Esto permitía que las piedras se movieran en su lugar durante un terremoto, antes de asentarse de nuevo en sus posiciones originales. 7. China tiene un solo uso horario. Tener una sola zona horaria está bien si el sol sale y se pone a la misma hora para todos. Sin embargo, mientras Beijing se prepara para irse a la cama a medianoche, la gente de Xinjiang está empezando a ver la puesta de sol. Esto es bastante sorprendente, teniendo en cuenta que China es casi del tamaño de Estados Unidos, que tiene 6 usos horarios. Curiosamente, China no siempre funcionó con la hora de Beijing. Antes de eso, en 1912, había 5 zonas horarias reconocidas, hasta que en 1949, el presidente Mao Zedong estableció llamada hora de Pekín, usada hasta la actualidad. 8. El puente Golden Gate de San Francisco habla. Este es uno de los hechos más novedosos del mundo. En junio de 2020, el puente Golden Gate de San Francisco comenzó a hablar, literalmente. Los sanfranciscanos informaron de que escuchaban sonidos espeluznantes a varios kilómetros de distancia. Las autoridades municipales explicaron que se trataba de vientos fuertes que atravesaban las nuevas barandillas. Por lo tanto, el sonido es una buena señal de que los fuertes vientos están pasando por el puente sin problemas.
Y cuando vamos por la mitad del video, te invito a que si te está gustando, me lo dejes saber dándole me gusta con la manito, y si te agrada este tipo de videos, quisiera que te suscribieras al canal. Para ti es totalmente gratis, pero para mí vale muchísimo. Aprovecha de hacerlo ahora mismo. Ahora sí, continuemos. 9. Puedes hacer un safari en Sri Lanka. En la encantadora Sri Lanka, se encuentra el propio safari de Asia. En las llanuras abiertas del Parque Nacional de Yala, podrás ver elefantes, leopardos e incluso aves acuáticas. O visite el Parque Nacional de Wilpattu para ver ciervos y osos perezosos. Otro dato interesante de Sri Lanka es el avistamiento anual de ballenas azules migratorias. Entre diciembre y abril, es testigo de cómo los mayores animales del mundo se alimentan de krill en la costa sur. 10. Tailandia tiene un festival para apreciar a sus monos. Todos los últimos domingos de noviembre se celebra en Lopburi el Festival de los Monos. Según el folclore sánscrito, un heroico mono ayudó al príncipe Rama a salvar a su futura esposa de las garras de un demonio de 10 cabezas. Los monos residentes del templo Phra Prang Samyot reciben 4.000 kilos de frutas, verduras y postres tailandeses. Este evento está abierto al público, pero los visitantes están advertidos: los monos pueden ponerse agresivos y robar todo lo que tengan a mano. 11. En Etiopía siempre hay 7 años de retraso. Este es uno de los hechos más alucinantes del mundo. Cuando dimos la bienvenida a 2020, Etiopía llevaba solo 4 meses de 2012. Al igual que el calendario gregoriano, en el que estamos la mayoría de nosotros, el calendario etíope marca el nacimiento de Cristo como punto de partida. Sin embargo, siguiendo cálculos alternativos de la anunciación de Cristo, el calendario etíope se retrasa entre 7 y 8 años. Afortunadamente, los viajeros no se ven afectados por la diferencia mientras están allí. La Etiopía actual entiende el calendario gregoriano y utiliza ambos calendarios indistintamente. Las diferencias más interesantes son las fiestas anuales. A diferencia del resto del mundo, Etiopía celebra el Año Nuevo el 11 de septiembre y la Navidad el 7 de enero. 12. Francia es el país más visitado, con 89 millones de turistas anuales. Sorprendentemente, antes de que el COVID-19 hiciera que los viajes pasaran a un segundo plano, Francia era el país más visitado del mundo. Además de conocer la ciudad del amor, muchos viajeros pasan por ella de camino a Italia y España. 13. Hay un pueblo en Holanda que no tiene calles, solo canales. Venecia no es el único pueblo que se mueve principalmente en barco. En el pueblo de Giethoorn, en Holanda, no hay calles, solo senderos y más de 6 kilómetros de canales. El pintoresco pueblo está repleto de casitas rústicas y rodeado de altos árboles, como en un cuento de hadas. Los visitantes pueden recorrer el pintoresco barrio en kayak o ir en bicicleta por los senderos. 14. Hay una roca en Australia más grande que la roca Uluru. Cuando se habla de grandes rocas en Australia, lo que suele venir a la mente es el famoso Uluru, incluso se puede ver desde el espacio. Sin embargo, hay una roca aún más grande en la ciudad. El Monte Augustus es 2 veces y media más grande que el Uluru, y hay que conducir 54 kilómetros para rodearlo. Pero al fin y al cabo, Uluru sigue siendo la mayor formación rocosa del mundo, también conocida como monolito, mientras que la enorme estatura del Monte Augustus puede estar compuesta por muchas capas de arena y grava. 15. Nueva Zelanda tiene la zona residencial más empinada del mundo. San Francisco es conocida como una ciudad de pendientes, con su calle más empinada con un ángulo de 27 grados. Si crees que eso es empinado, prueba a vivir en la calle Baldwin de Nueva Zelanda. Esta calle residencial de Dunedin ganó el récord mundial Guinness con su pendiente de 38 grados. La fuerte pendiente hace que todas las casas parezcan hundidas en el suelo. No sé tú, pero yo estoy seguro de que los residentes tienen muslos de acero. 16. En Hawái, puedes experimentar playas soleadas y montañas nevadas en la misma isla. Este es uno de los hechos más fascinantes del mundo, el mejor para el final. Hawái solo tiene 2 estaciones, verano e invierno, pero en realidad tiene 8 de los 13 climas del mundo. A nivel del mar, la temperatura rara vez supera los 32 grados Celsius o desciende por debajo de los 16 grados Celsius, pero en las montañas de Mauna Kea, Mauna Loa y Haleakala nieva con bastante frecuencia. Aquí te dejo muchos más videos interesantes.